Hoy vas a aprender a dibujar rostros de forma práctica y sin complicaciones, siguiendo el método que para mí al menos me parece el mejor. Y no es el método Loomis. Vamos a repasar las formas generales, luego explicaré de forma detallada cómo dibujar los ojos, la nariz, la boca, las orejas y para terminar os voy a contar cómo podéis estilizarlo para luego hacer el estilo que queráis. Soy Alex, ilustrador y concept artist profesional, y hace solo unas semanas subí un vídeo de anatomía donde contaba cómo podéis aprender a dibujar el cuerpo humano paso a paso sin complicaciones para principiantes, dejando atrás las típicas metodologías académicas que todo el mundo conocemos y que para mí al menos me parecen muy bonitas a la hora de la teoría, pero no tanto a la hora de la práctica. Más aún si lo que queréis hacer son dibujos dinámicos, poco rígidos, expresivos y más parecidos a algo más anime, cartoon o estilizado. En ese vídeo mucha gente me comentó que les gustaría aprender a dibujar de forma detallada la parte del rostro, ya que es una de las zonas más importantes del cuerpo humano y también una zona, bueno, complicada. Así que si no lo has visto te lo dejo por aquí, ya que en ese vídeo vas a poder entender todas las bases que te van a permitir aplicar todo lo que te voy a comentar a partir de ahora. Dicho esto, para tener clara la base empezaremos por la frente. Esta englobaría toda la zona que estoy señalizando y para hacerlo utilizaremos estas formas de aquí. Y si queréis hacer un hombre, siempre recomendaría que le saquéis una pequeña protuberancia en la zona de las cejas, ya que recordad que el cráneo femenino y masculino tienen pequeñas diferencias, como por ejemplo la posición de la mandíbula y el tamaño del arco superciliar. Luego pasaremos a la zona de la nariz, donde usaremos una forma simple como esta de aquí. Para entenderlo de forma simple podéis separarla en dos partes. La parte superior la colocáis por aquí, que representaría el inicio de la nariz que se une con la frente, y la otra la tendréis que encajar justo aquí debajo, que representaría el volumen de la nariz al completo. Luego, para los ojos utilizaremos dos esferas, que irán situadas dentro de las cuencas del ojo que os estaré indicando en pantalla. Los colocaremos y para saber exactamente la altura donde situarlos deberéis pensar en que tienen que estar justo al medio de esta línea. Una vez hecho esto nos iremos a la oreja, que para representarla y simplificarla podremos usar una forma parecida a esta. Para saber dónde situarla es muy sencillo, simplemente tendréis que trazar dos líneas, una que salga de las cejas y otra que salga del extremo inferior de la nariz. Una vez hecho esto ya solo faltará dibujarla y encajarla con la ayuda de las dos líneas guía que hemos hecho antes. Para la boca no quiero que os imaginéis un agujero, y menos aún una línea paralela con dos labios pintados como si fuera un sticker. En vez de eso, dibujar una forma como esta para marcar toda la zona perional, o los morros, que viene a ser lo mismo. Para finalizar, con esta forma sencilla de aquí nos iremos a la parte inferior que hemos dibujado antes y la colocaremos justo debajo para representar la zona volumétrica del mentón. Este sería el primer paso que tenéis que entender sí o sí para seguir viendo el vídeo, ya que ahora vamos a pasar a dibujar todas estas formas de forma mucho más orgánica y mucho más compleja. Así que haced captura y tomadlo como una chuleta. Pasamos al nivel 2 de dificultad. Pero antes, si te está gustando, dale un like, suscríbete y coméntame para saber que te gustan este tipo de vídeos. Si veo muchos likes y comentarios, prometo que voy a hacer lo mismo con otras partes del cuerpo que me pidáis. Y dicho esto, pasaremos a explicar de forma concreta cómo dibujar cada parte del rostro. Como hemos comentado antes, la forma simplificada para dibujar una nariz es esta que estáis viendo aquí en pantalla. Pero para entenderlo mejor, os voy a dejar por aquí cómo se vería en 3/4 de perfil y frontal. Para entrar más en detalle y entender ahora sí cómo podéis dibujarlo de forma mucho más orgánica y realista, debemos entender que la nariz está separada por tres partes. Estas serían el puente, la punta y las narinas. La zona del puente la podemos separar en tres partes importantes: el hueso nasal, que sería la parte más dura de la nariz, el cartílago inferior y el maxiliar superior. Luego, para la punta tenéis que imaginaros dos formas que se juntan creando un diamante. Y finalmente, para las narinas podéis representarla también en forma de un diamante un poco más pequeño y que estaría situado un poco más atrás de la punta de la nariz. En las narinas es donde situaremos las fosas nasales, que es lo que le va a dar profundidad y sentido, por supuesto, a nuestra nariz. Y si cambiamos el blocking de antes y ponemos la nariz que hemos hecho ahora, veréis que la forma general, aunque sigue siendo la misma, ahora esta tendrá mucho más trabajo, será mucho más realista y en general esto ya va a empezar a tomar forma. Los ojos. Para entender la forma de los ojos es importante que lo separéis en tres partes también: globo ocular, párpado inferior y párpado superior. Para entender mejor el volumen vamos a situar el ojo un poco incrustado en el cráneo, justo debajo del volumen de la zona superciliar. Dibujaremos un globo ocular, que no deja de ser una forma sencilla, y tanto el párpado superior como inferior veréis que van a recubrir toda esa parte de la esfera. Eso sí, siempre recordad que el párpado superior siempre estará más adelantado que el párpado inferior, creando una línea guía un poco inclinada como esta de aquí. Y para hacer la forma de los párpados más creíble, si lo dibujamos de frontal o en 3/4, una cosa que recomiendo es que separéis en tres ángulos el párpado de arriba y en dos ángulos el párpado de abajo. Y bueno, como podéis ver también en el ejemplo que he dibujado, suele ser común que la junta del lagrimal esté un poco más abajo que la junta del rabillo del ojo. De esta forma evitaremos efectos extraños y las típicas formas de almendra como estas de aquí que siempre hacemos cuando estamos empezando a dibujar. Finalmente, como ya hemos hecho con la nariz, vamos a sustituirlo por las dos esferas que teníamos antes y vais a ver que esto ya va a parecer otra cosa: la boca.
Para la boca nos vamos a olvidar de las clásicas líneas que todos utilizamos. Para dibujar bien la boca tenemos que separarlo por dos partes, la parte del labio inferior y la parte del labio superior. Pero bueno, si nos queremos poner un poco más quisquillosos, también podemos mencionar el philtrum, que vendría a ser la parte de conexión entre la nariz y la boca, el arco de Cupido, que es la forma tan característica del labio superior, y las comisuras, que son donde convergen los dos labios y marcan ambos extremos de la boca. Para dibujar el labio superior lo podemos hacer partiendo de tres formas básicas como las que estáis viendo aquí en pantalla. La del centro siempre será un poco más carnosa y las otras dos un poco más rígidas, generando estas formas de aquí que se van a componer de cuatro ángulos bien diferenciados. Y por otro lado, para el labio inferior siempre podemos utilizar estas formas de aquí un poco más gruesas y que se van a conectar presionando el centro del labio. Siempre pensad que si esto lo vemos de perfil, la boca va a sobresalir un poco más de la cara, al igual que la nariz, y que también, para la comisura, debemos mantenerla relativamente cerca del plano frontal de la cara y nunca alargarlo demasiado. Si esto mismo lo vemos en 3/4, deberemos pensar que la bolita central del labio superior siempre va a sobresalir un poco, por lo que el labio se va a ver de esta forma. Si aplicamos todo lo comentado a la cara que estamos usando desde el principio, veréis que, como en los demás, seguimos aprovechando la zona que teníamos antes, pero ahora todos los volúmenes se van a entender mucho mejor. Orejas. Para las orejas vamos a simplificar bastante. Para que entendáis la forma extraña de una oreja, quiero que os imaginéis un gancho. Esta sería la forma básica para nuestra oreja. Y una vez sepamos la forma base, simplemente es a entender las partes fundamentales que componen nuestra oreja. El hélix, que es esta zona de aquí. El antihélix, que es esta forma interna de la oreja. La concha, que es la zona que está más hundida y que la vemos mucho mejor de perfil. El lóbulo, que es la zona más blandita de la oreja. Y finalmente el trago, que es esta protuberancia de aquí. Si esto mismo lo aplicamos en el rostro, veremos que la cara ya es completamente humanoide y se entiende toda la anatomía manteniendo todas las formas simples que teníamos antes. ¿Cuál de estos te resulta más complicado de dibujar? Déjalo en los comentarios. A partir de aquí ya es cuestión de que vayas revisando punto por punto las partes que más te gusten del vídeo. Y te recomiendo por supuesto que te pongas ya a dibujar y aplicar esto mismo en tus dibujos, dibujando distintas poses, distintas perspectivas y distintos ángulos. Pasamos al nivel 3 de dificultad, y aquí ya vamos a hablar de cómo partiendo de esta base podéis empezar a estilizar vuestros personajes y vuestras caras. Porque para pasar de esto a esto es importante que aprendáis el arte de la simplificación. ¿Qué es esto? Pues básicamente es aprender a leer una forma compleja y después saber simplificarla al máximo manteniendo todos los rasgos importantes. Pero no solo basta con saber simplificar las formas. También otro punto a tener en cuenta son las proporciones, ya que es importante aprender a proporcionar bien a tus personajes para luego deformarlos, pero con sentido. Tenéis que imaginaros que las formas son como un globo. Si lo apretáis por aquí, luego este volumen restante tendrá que distribuirse por estas otras zonas. Y lo mismo sucede con el tamaño de las cosas. Si hacéis un personaje con una nariz gruesa, siempre va a quedar bien que haya otra zona donde el volumen también haya sido deformado, ya sean las cejas, el pelo u otro elemento. Y siempre, por mucho que lo deforméis y por mucho que lo estilicéis, siempre tendréis que tener en cuenta las proporciones que hemos comentado en este vídeo, ya que de lo contrario estaréis deformando todas las formas de manera aleatoria y os van a quedar estilos gráficos muy rarunos. Vamos a poner un ejemplo práctico. Voy a dibujar dos caras en distintos estilos. Si os fijáis, estoy buscando las formas más marcadas y características del rostro para resaltarlas de forma mucho más clara en mi dibujo. Podemos cambiar distancias y proporciones, pero si lo hacemos con cabeza y aplicamos lo que hemos dicho antes, veréis que al final, por muchos cambios que hayáis hecho, va a mantener la estructura base que hemos ido aprendiendo a lo largo de este vídeo. Aún así, esto es un resumen muy a grosso modo de cómo podéis buscar vuestro estilo o directamente cómo estilizar cualquier tipo de personaje que tengáis. Pero si os parece un tema interesante para entrar más en profundidad, podéis pedírmelo en la caja de comentarios y así sabré si vale la pena o no traerlo en el canal en un futuro. Os dejo con esta chuletilla por si la queréis consultar o le queréis hacer una captura de pantalla. Y recordad también que si queréis mandarme vuestras prácticas o participar en correcciones de dibujo, retos semanales y mucho más, podéis entrar en nuestra comunidad de Discord. Os dejo con este vídeo por si no sabéis cómo encontrar vuestro estilo de dibujo y nos vemos en el siguiente vídeo.